Bueno, sigamos entonces. Entonces vimos que cuando hay una expansión térmica, hay un cambio en la longitud, ¿verdad? Que implica una expansión lineal. Y a la vez, como hay expansión lineal en las tres dimensiones, entonces hay una expansión volumétrica. ¿Ok? Y si la temperatura aumenta también, la separación media aumenta y la frecuencia media de las oscilaciones aumenta y la amplitud promedio aumenta también, ¿verdad? Bueno, entonces, como eso ocurre, se define entonces el coeficiente promedio de la expansión lineal. Y entonces decimos que por definición, vamos a decir que alfa es por definición el delta L entre el delta L inicial entre el delta T, donde LI es la longitud inicial delta L es el cambio en la longitud delta T es el cambio en temperatura. Ok, entonces fíjense que de aquí yo puedo despejar, entonces puedo decir que delta L es igual a alfa por la longitud inicial por el delta T. Ok, entonces esto que está aquí es LF entre LI. Y esto que está aquí, ¿verdad? Que se puede expresar como alfa L inicial por T final menos T inicial, ¿verdad? Se puede expresar para que quede bien claro que esto es la longitud final, este que está aquí es la longitud inicial, este que está aquí es la temperatura final y esta que está aquí es la temperatura inicial. El volumen también varía de la siguiente forma. Vemos que el delta de volumen es igual a beta por el volumen inicial por el delta T. Entonces, de aquí podemos sacar un diferencial de volumen igual a beta, volumen inicial, todas esas son constantes. Beta es el factor de expansión volumétrica, V inicial es el volumen inicial y delta T entonces se convierte en un diferencial de temperatura. Donde beta es el coeficiente
promedio de expansión volumétrica. ¿Cuál es la relación entre alfa y beta? Vamos a verla. Alfa es el coeficiente de expansión lineal y beta es el coeficiente de expansión volumétrica. Entonces, relación entre alfa y beta. Entre alfa y beta. Entonces decimos, consideremos un cubo de lado L. Entonces ese cubo lo vamos a dibujar, ¿verdad? Entonces vamos a tener un cubito aquí. Bueno, ustedes lo tratan de hacer bonito. Yo lo voy a hacer a mano alzada aquí, que me va a quedar bien feo. Porque con esta pizarrita que tiene muy poca fricción, es muy difícil escribir y dibujar. Entonces este tiene L por L por L. Un cubo, ¿verdad? Entonces, para este cubo, esto implica que el volumen es igual a L a la 3. Y además, a la temperatura inicial, tenemos una longitud L0 y un volumen L0, ¿verdad? Longitud inicial y volumen inicial. Ahora, a una temperatura a T igual, T inicial, más un diferencial de temperatura, entonces vamos a tener que la longitud es la longitud inicial más un diferencial de longitud, ¿verdad? Además, el diferencial de volumen va a ser igual de a 3 L al cuadrado de L. ¿De dónde viene esto? De aquí. Entonces, de la ley de expansión lineal, tenemos que un diferencial de L es alfa, la longitud inicial por dt. ¿Ok? Y el dv dijimos que era 3L al cuadrado de L. Bueno, voy a cambiar el dl por L mayúscula para seguir con mis apuntes. Bueno, no, podemos dejarlo L, la verdad. Es lo mismo. ¿Verdad? Entonces, el dl, este que está aquí, esto es igual al dl. Entonces lo sustituyo aquí. Entonces esto es 3L al cuadrado por alfa por L0 por dt. Entonces, claro, es que o sea, nota, L es igual a L0, ¿verdad? Por eso quería seguir con mi notación mayúscula, pero bueno. Entonces, esto se convierte en 3L0 al cuadrado por alfa por dt.
Aquí es claro, es que ya me estaba volviendo loco, claro. Aquí es L a la 3. Y L a la 3 es el volumen inicial. Entonces esto es, este alfa lo voy a pasar para adelante. Entonces esto es 3 alfa, V inicial por dt. Entonces fíjense que este 3 alfa es el beta, por definición el beta. Entonces queda dv igual a beta v0 dt, ¿verdad? Lo que implica que beta es igual a 3 alfa. Y entramos a otro tema que se llama el esfuerzo térmico. Entonces, los cambios de temperatura producen esfuerzos de varios tipos, ¿verdad? Van a producir esfuerzos de tensión, si el esfuerzo tiende a estirar la pieza, y de compresión si el esfuerzo tiende a comprimir la pieza. Entonces ahora consideremos que tenemos una pieza y la temperatura disminuye. O sea, imaginemos, vean qué interesante. Imaginemos que tenemos entre dos paredes, ¿verdad? Aquí entre dos paredes. Imaginemos que tenemos una pieza y la soldamos. Entonces la soldamos aquí. Entonces nosotros podemos tener, si la temperatura disminuye, entonces la pieza se acorta, ¿verdad? Entonces la pieza tiende a cortarse. ¿Ok? Y si la pieza está soldada, ¿verdad? Supongamos que la pieza está soldada aquí, o sea que está pegada rígidamente, está soldada, aquí, y aquí, y aquí, y aquí. ¿Verdad? Entonces, vamos a tener una compresión y entonces, esta barra va a sentir que la pared la jala para allá y la jala para acá. ¿Verdad? Es lo mismo, porque, o sea, la pieza se está
comprimiendo, entonces es lo mismo que está sintiendo que la están jalando. ¿Ok? Y si la temperatura, esto es, si la temperatura disminuye y si la temperatura aumenta, entonces lo que la piecilla va a sentir es que se mueve para allá, se quiere mover para allá, ¿verdad? Porque se quiere elongar y se quiere mover para allá. ¿Y qué va a sentir que le hace la pared? La pared lo que le va a hacer, es que la va a frenar. Le va a decir, no, usted quédese ahí, tranquila. ¿Qué le pasa? Yo no me estoy moviendo, le dice la pared. Así es que yo le hago una fuerza a usted aquí. Entonces, si la temperatura disminuye, la barra siente que la jalan. Y si la temperatura aumenta, la barra siente que la comprimen. Entonces, eso es esfuerzos de tensión y esfuerzos de compresión. Entonces, si la temperatura disminuye, implica esfuerzos de tensión. Y si la Profe, temperatura, dígame. lo mismo pasa, si no me equivoco, con las casas de madera, algunas, ¿verdad? Con lo de la temperatura. No, con las casas de madera no, ahorita le explico. Implica que los esfuerzos, implica esfuerzos de compresión. ¿Ok? Entonces vean, yo tengo aquí la barra, está entre paredes. Estas dos paredes están rígidas. Si la temperatura disminuye, la pared, esto se quiere encoger y la pared le dice, no, suave, usted se queda aquí. Es como estarla estirando, ¿verdad? Porque ellas se quieren coger y la pared le dice, está soldada. Y la pared le dice, no, usted se queda aquí. Entonces ella siente que la estiran. Si la temperatura aumenta, entonces ella se quiere expandir y las paredes, como están rígidas, le dicen, no, suave, usted se queda aquí. Entonces puede ser que la barra se pandee porque ella se quiere estirar, ¿verdad? Pero las paredes no lo dejan. Entonces ella puede ser que se pandee. Volvamos a lo que me preguntó el compañero Jason. El coeficiente de expansión de la madera es muy bajo. Entonces las casas, es cierto, cuando hace mucho calor, claro, la madera se expande y usted oye que los clavos crujen, pero eso es porque hay muchísima temperatura, digamos, un cambio de temperatura muy alto. Donde si usted observa la expansión y la compresión, muy grave, es en los rieles de los trenes, que ustedes ven, por ejemplo, que entre riel y riel se deja como 3 centímetros de espacio. Y eso es porque el riel sí tiene un coeficiente de expansión grande, entonces el riel se expande y se acerca riel con riel. ¿Ok? Entonces hay que dejar esa gran expansión entre rieles. Y cuando ellos se encogen, entonces se encogen y abren la abertura. Imagínense lo que pasaría si los rieles estuvieran así. Cuando hace el sol, entonces el riel haría así, ¿verdad? Y entonces el tren pasaría y brincaría, ¿verdad? Toda la llanta brincaría. En cambio, él se mantiene separado y uno lo que oye apenas es cluc, 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 y entonces empieza uno, ¿verdad? Cluc, 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 y ahí va en el tren y uno se duerme con ese clac, 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 ¿verdad? Pero eso es cada vez que la llanta pasa por la abertura. ¿De acuerdo? Entonces, esta expansión y esta compresión hay que tomarla en cuenta a la hora de construir las cosas. Bueno, entonces definimos un esfuerzo de tensión térmico y lo vamos a definir como delta L, ¿verdad? El cambio entre el L inicial térmico igual, ya dijimos, a alfa T. Pero además, en física 1 vimos el módulo de Young.
Y teníamos que el módulo de Young, por definición, era Y mayúscula, ¿verdad? Y era, por definición, F entre A entre delta L entre L inicial. Y entonces, del módulo de Young podíamos definir el coeficiente de tensión delta L entre L0 de tensión. ¿Cuál tensión? Debido a la fuerza F, ¿verdad? Como F sobre AY. Entonces, para una varilla sujeta, vamos a tener el cambio en L con respecto a L0 térmico más el cambio en LED sobre el L0 de tensión. ¿Verdad? Y entonces esto podemos escribirlo. El térmico es alfa delta T más F entre A y entre el módulo de Young. Y esto es igual a 0. Entonces, ¿por qué es igual a 0? Porque la varilla, la longitud de la varilla es constante. Porque la longitud de la varilla es constante. Esto lo estamos analizando para estructuras rígidas, ¿verdad? Que están sólidamente unidas. ¿Ok? Entonces, como eso es igual a 0, implica que F entre A, despejamos F entre A, es igual a menos el módulo de Young por alfa por delta T. Esto lo despejamos de aquí, ¿verdad? Entonces, fíjense, si delta T es menor que 0, o sea, negativo, entonces esto implica que F entre A, o sea, el esfuerzo, es mayor que 0. Y entonces implica un esfuerzo de tensión. ¿Ok? O sea, si la temperatura disminuye, T2 menos T1 menor que 0. ¿Ok? Entonces esto es negativo. Si delta T es mayor que 0, o sea, la temperatura aumenta, entonces esto implica que F sobre A es menor que 0. Y entonces esto implica que hay un esfuerzo de compresión. Y listo. Hasta ahí llegamos con todo el tema térmico de los sólidos y de los líquidos. Ok, pasamos a a un quinto apartado que es la descripción. ¿Hay alguna pregunta? Ok, entonces si no hay preguntas, pasamos a la descripción macroscópica de un gas ideal. Entonces, vamos a decir, para los gases, el volumen lo define el recipiente que los contiene. O sea, que no se puede decir que exista
un volumen inicial. Con los gases se desarrolla la concepción de ecuación de estado. ¿Por qué se desarrolla esta ecuación? Bueno, porque precisamente lo que estamos diciendo, que como el volumen, ya sea inicial, final, intermedio, lo que sea, lo determina el recipiente que contiene el gas, entonces no podemos hablar de ningún volumen inicial ni de ningún volumen final, porque siempre vamos a tener un recipiente que lo contiene. Entonces eso de ahí no nos da ningún parámetro fijo. Entonces hablamos de ecuación de estado. Y entonces la ecuación de estado decimos que son ecuaciones que relacionan las variables físicas de la presión, el volumen y la temperatura. A bajas presiones y bajas densidades, los gases reales se comportan como gases ideales. O sea, que cumplen la ecuación de estado de los gases ideales. Y decimos, el gas ideal no existe en la naturaleza. Simplemente es un concepto que produjeron los físicos para predecir el comportamiento de los gases reales. Entonces, ellos empezaron y desarrollaron la teoría cinética de los gases, basado en un gas que le llamaron gas ideal o perfecto, ¿ok? Pero ese gas ideal o perfecto no existe, muchachos, es simplemente un modelo en la cabecita de los científicos para poder predecir en algún rango de presiones y densidades el comportamiento de los gases de los gases reales, ¿ok? Entonces, metas en la cabeza, el gas ideal no existe. Se llama gas ideal o gas ideal o gas perfecto. ¿Ok? Entonces, el número de Avogadro se definió Avogadro como número de Avogadro igual a 6.022 por 10 a la 23. Y el mol se definió, es el contenido de una sustancia con el número de Avogadro de partículas. Con Na partículas. Entonces podemos averiguar el número de moles. Entonces podemos decir que el número de moles es igual a M, que es la masa que tenemos, entre M mayúscula, que es la masa molar, ¿verdad? Entonces esto es la masa y esto es la masa molar o el peso molecular, ¿verdad? Entonces esta es la masa molar.
que se mide en gramos por mol o kilogramos por mol. Y experimentalmente se han encontrado las siguientes relaciones. Se han encontrado fundamentalmente tres, ¿verdad? Entonces, si la temperatura se mantiene constante, entonces resulta que en las mediciones dice que la presión es inversamente proporcional al volumen. Y esta se llama ley de Boyle. La segunda que se ha encontrado, estos son en laboratorios, muchachos. Si la presión se mantiene constante, entonces el volumen es proporcional a la temperatura. Esta se llama la ley de Charles. La tercera, que si el volumen es constante, entonces resulta que la presión es proporcional a la temperatura. Y esta es la ley de Gay-Lussac. No se hagan mucha tormenta en la cabeza. Esto lo averiguaron cómo, no haciendo una teoría ahí. No. En los laboratorios se empezaron a medir usando la temperatura constante. Entonces vieron que la presión era inversamente proporcional al volumen. Después mantuvieron la presión constante y midieron y vieron que el volumen era proporcional a la temperatura. Y por último mantuvieron el volumen constante y se dieron cuenta que la presión era proporcional a la temperatura. Listo, punto, murió. No hay mucha tela que cortar en esto, ¿ok? Y experimentalmente también se ha encontrado que a presiones bajas tenemos ¿verdad? Cuando P tiende a cero, o sea, presiones bajas, implica que P por V entre NT, perdón, sí, tiende hacia una constante que se llama R para todos los gases. Y esta R se llama la constante universal de los gases. Ok, así fue como encontraron R, muchachos, en el laboratorio. Y dijeron, ve qué raro, para cualquier gas, hacemos el producto P por V entre NT, ¿verdad? Y se va aproximando a R, a R, a R, a R, a presiones bajas. Entonces llamaron a ese R constante universal de los gases. Pero no se cumple para presiones altas. ¿Ok? Entonces, por eso se llama teoría ideal de los gases o teoría cinética de los gases, basado en ciertas constantes que ellos vieron a ciertos rangos de temperatura y presión. Pero eso no se cumple en todos los rangos de presión y temperatura, sino que se cumple en ciertos rangos de presión y en ciertos rangos de densidad. ¿Ok? Y por eso es que se dice que el gas ideal no existe. O sea, los gases como el argón, el xenón, el oxígeno, el nitrógeno, el aire, se comportan como gas ideal en cierto rango de temperaturas y presiones, pero no en todos los rangos. ¿Ok? En el sistema internacional, R es igual a 8.314 julios por mol Kelvin. Si se mide
P en atmósferas y V en litros, entonces implica que R tiene un valor de 0.08206 litros atmósfera sobre mol Kelvin. ¿De dónde viene ese valor? Bueno, ese valor viene de que a la presión atmosférica y temperatura de 0 centígrados, o sea, 273 Kelvin, aproximándolo, ¿verdad? Tenemos que para todos los gases implica que el volumen que ocupan es 22,4 litros. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? En el laboratorio también, muchachos. No es que hay teorías ahí misteriosas, no, eso fue en el laboratorio. Para cualquier gas. Profe, ¿por qué así? ¿Por qué todos ocupan 22,4 litros? Bueno, agarre el teléfono y marca el cielo y pregúntele a Tatica Dios por qué todos los gases miden 22,4 litros, porque yo no diseñé el mundo. Y esa es una ley y todo en laboratorio, todo el mundo se le paró la peluca y dijo, pero ¿cómo es esto? Todos los gases a presión atmosférica y 0 grados centígrados ocupan un volumen de 22,4 litros. ¿Y eso por qué? Y le dijeron, llame al cielo, tome. Y habla ahí con el patrón y listo, ¿verdad? Entonces, de ahí así es como la ley de la gravitación universal. De ahí, pero profe, ¿y por qué se cumple que G, la fuerza de gravitación es igual a G por M1 por M2 entre el radio que la separa al cuadrado? De ahí, otra vez llame al cielo y pregúntele al, ¿verdad? Porque no, muchachos, no es que un planeta, no es que Marte se puso de acuerdo con la Tierra, ¿verdad? Y Marte le dijo a la Tierra, hey, mae, vamos a traernos con una fuerza proporcional a las masas e inversamente proporcional al cuadrado que nos separa. No. El planeta no habla, ni el planeta piensa, ¿ok? No, eso fue alguien más. Y aunque no lo queramos aceptar, el mundo está regido por leyes que los seres humanos hemos descubierto, pero ningún ser humano ha podido hacer ninguna ley que rija el universo existente. ¿Ok? Eso nos tiene que llamar a una profunda humildad y a darnos cuenta que somos muy pequeñitos con respecto a la grandeza del universo. Ustedes ya llevaron física 1, están llevando física 2, van a llevar electrotecnia, van a llevar termofluidos, van a llevar un montón de otras materias y se van a dar cuenta de un montón de leyes que el ser humano ha descubierto y que hacemos modelos que comparadas con esas leyes nos dan muy buenos resultados y han comprobado que son leyes que se cumplen. Pero esas leyes, ¿ok? Bueno. La ciencia nos tiene que llevar a pensar cosas muy serias y dentro de las cosas serias que nos debe llevar a pensar, muchachos, está la capacidad de asombro. Resulta que todos los seres humanos hoy en día es una vergüenza asombrarse. Y a todo el mundo le da vergüenza asombrarse de la capacidad, por ejemplo, que tenemos de hablar, de la capacidad que tenemos de comunicarnos. Vean ustedes esa capacidad tan grande que tenemos nosotros de comunicarnos unos a otros. Vean todo lo que hemos desarrollado en todo este curso de Física 2 y eso es a través de la capacidad de comunicación que nosotros tenemos. Si ustedes no se asombran de eso, muchachos, es porque están acostumbrados a la grandeza de la vida. Se acostumbraron y perdieron la capacidad de asombro. Pero ustedes todos los días se deberían asombrar de lo que somos los humanos, no solo de lo que somos los humanos, de lo que es el universo, la grandiosidad que es el universo. No pierdan esa capacidad de asombro, muchachos. Tienen que recuperarla. Y tienen que recuperar esa capacidad de darse cuenta que nosotros no somos simples animalitos, como estos perritos que yo tengo. Yo desde que tengo 7 años crío animales. Yo he tenido
pollos, chompipes, tortugas, conejos, perros. Gatos es lo único que no me gusta mucho, pero un hermano mío tuvo un gato. Ok, pollos, gallinas ponedoras, de todo. He analizado muchos a los animales. En la finca, ya en el Golfo, de casualidad llegó un delfín. Seguro ese delfín se escapó de SeaWorld allá en Miami y llegó al Golfo de Nicoya. Y ahí se parqueó y jugaba con nosotros. Y cuando no estaba, uno golpeaba 2 piedras debajo del agua y el delfín llegaba. Y entonces jugaba con nosotros. Era increíble, ¿verdad? Pero el delfín iba a jugar con los pescadores. Ustedes saben que Costa Pájaros es una zona de puros pescadores, ¿verdad? Y son pescadores muy sencillos y que salen muy temprano a pescar y que trabajan mucho todo el día y que es un trabajo muy duro. Y entonces el delfín jugaba con los pescadores y les brincaba entre lancha y lancha y pasaba por debajo de la lancha y le salía por otro lado y ahí pasaba, ¿verdad? El delfín jugó mucho y se raspó mucho la aleta dorsal y se la lastimó. Se le infeccionó y el delfín murió. El delfín murió frente a mi casa. Entonces, lastimosamente murió, ¿verdad? Nadie pudo hacer nada por el delfín. Entonces, pues tuvimos que quemarlo porque se pone malo, se pone hediondísimo, se infla, puede explotar por los gases internos que hay. Entonces lo quemamos y guardamos el cráneo del delfín. Ahí está en mi casa, ¿verdad? Pero ese delfín que era tan juguetón, no tenía la capacidad de comunicación que tenemos los seres humanos. Sí tenía cierta capacidad de comunicación, por supuesto, igual que los perros lo tienen. Los perros le piden a uno cuando tienen hambre, claro. Todos los perros a las 7:30 me están viendo así, ¿verdad? Y están moviendo la colilla, y están moviendo así las orejas, ¿verdad? Y solo les falta un poquito hablar, pero no pueden hablar. No pueden hablar. No pueden construir un idioma como nosotros lo hicimos. Entonces, todas estas cosas que les estoy haciendo, y ahorita volvemos a la ley de los gases ideales, es para que ustedes redescubran esa capacidad y se asombren de la vida que tenemos, de la vida que existe, de la vida que ustedes tienen, para que tomen conciencia de la vida. Es que vivimos y no nos damos cuenta a veces que es grandioso. O sea, es un milagro ¿cómo que nosotros existimos? Y nadie se para de detener por qué existimos, ni quiénes somos, ni cómo es que se llegó a desarrollar esta inteligencia del ser humano, que hasta ponemos satélites en órbita y ya el Voyager va por no sé ni por dónde. Eso ningún animalito sobre la faz de la Tierra lo ha podido hacer, ni lo va a poder hacer. ¿Ok? Hay otras cosas que ustedes tienen también la obligación de darse cuenta que tienen que asombrarse, que son las cosas inmateriales. Nosotros tenemos los sentidos, usted puede tocar, lo que hablábamos al principio de las lecciones, ¿verdad? Que nos podemos quemar, entonces usted quita la mano, ¿verdad? Pero hay otras cosas inmateriales, ¿ok? Y eso todavía nos debe llamar más la atención sobre asombrarnos todavía increíblemente más, como es la capacidad de amar. Esa capacidad de amar nadie la puede tocar, nadie. Usted puede quitarle la libertad al que sea, usted puede amarrar al que sea, pero la capacidad de amar usted no se la puede quitar a nadie. Los regímenes totalitarios están llenos de injusticias, de groserías, de asesinatos, pero como han contado muchos, por ejemplo, el, el psicólogo famoso, ay, se me olvida el nombre, que estuvo en los campos de concentración, él cuenta cómo le quitaron todo, le quitaron la comida, le quitaron la ropa, le quitaron la almohada, lo dejaron, ¿verdad? Pero la libertad nunca me la quitaron, y menos la libertad de amar. Esa nunca me la pudieron quitar, ¿verdad? Entonces, hay cosas, muchachos, que ustedes tienen que tratar de mover a pensar en todo. Bueno,
un día de esto seguimos con la conversación. Y si alguien tiene alguna pregunta o comentario, me la pueden decir, pero quiero terminar esto antes de que termine la clase. Entonces, ay, Dios mío, ¿por dónde iba? Ah, bueno, a P0 y T igual 0 centígrados, los gases ocupan 22,4 litros. Entonces, usted hace la operación R igual, entonces esto implica, usted hace la operación R igual P por V entre NT para un mol, N igual 1. Entonces, esto implica, sustituye los datos, P, la presión atmosférica, una atmósfera, entonces esto le queda R igual a una atmósfera, ¿verdad? Por 22,4 litros entre 273 Kelvin. Ah, bueno, y N es 1, ¿verdad? Un mol. ¿Ok? Entonces R igual, usted hace esa operación y le da que R es igual a 0.06, perdón, 0.0806 litros atmósfera sobre mol Kelvin. Entonces, en general, podemos escribir P por V igual a N RT, ¿verdad? Esa es la ley para los gases ideales. Entonces, ese N lo podemos escribir como N, el número de partículas, entre el número de Avogadro, por R y por T. Esto que está aquí es N. Y N es el número total de partículas. Número total de partículas. Ok, entonces, de aquí escribimos por último P por V igual a N, que lo dejamos ahí, por R y dividimos ese R entre NA por T. Entonces eso lo escribimos como N por la K de Boltzmann, que se define R entre NA por T. Donde KB, perdón, que es igual a R entre NA, se llama la constante de Boltzmann. KB tiene el número de 1.38 por 10 a la menos 23 julios por Kelvin. Y listo, ahora sí estoy contento. Hasta donde llegamos. ¿Alguna pregunta o comentario? Luis Esteban, Todo claro, profe. Jafet, Profe, nada más para confirmar, ¿verdad que todo lo que vimos hoy es el capítulo 18 del libro, verdad? más o menos sí, Okay. para ver, ya le digo. Bueno, en mi versión es el capítulo 19. Sí, capítulo 19. Temperatura, termómetro de volumen constante, escala absoluta, expansiones térmicas, la relación entre beta y alfa. Bueno, esto no lo vimos, pero esto se los comento después. La descripción macroscópica de un gas ideal, lo acabamos de ver. ¿Verdad? Y el resumen, etcétera. De hoy en 8 empezamos con la primera ley de la termodinámica. Yo no sé cuál edición tiene usted, Jafet.
Creo que es la décima. La Y décima. sale, sí, y sale el 18. Ah, bueno. Temperatura. Yo tengo la novena, perdón. Este para ver, ¿cuál tengo yo? Sí, novena. A mí el librito este Serway se las trae. Yo le he encontrado varios errores, ¿verdad? Pero bueno, la cátedra ese es el que pide. Entonces, yo soy un simple peón. Entonces, de ahí, ¿qué le vamos a hacer? Yo lo que hago es que corrijo cuando doy la clase y yo les doy el concepto corregido. ¿Ok? A ustedes no se han dado cuenta, pero en mis clases, en los apuntes, yo les he corregido varios errores que el libro tiene. Pero bueno, no se preocupen. Ahí en las clases yo les voy corrigiendo todo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Steve, quería decir algo. Sí, mencionó que el comportamiento de los gases ideales, eran de esta manera a temperaturas bajas, o sea, a presión baja, perdón. Sí, a presión baja. Entonces, ¿qué se considera, digamos, una presión baja? Digamos, el aire a temperatura ambiente se puede tratar como gas ideal. Hay varios rangos en los que usted puede tratar varias sustancias como gas ideal o usarle ciertas ecuaciones. Lo que pasa es que eso no se ve en física general 2. Veas, le voy a enseñar dónde se ve eso. Eso se ve en termofluidos. Entonces, voy a abrirle las tablas de termofluidos para que vea lo que le estoy diciendo. Ve, entonces aquí, digamos, aquí están, aquí en estas tablas, ya en termofluidos se trabaja como se trabaja en ingeniería, o sea, como hacen los ingenieros, como se hacen en la práctica profesional, ¿ok? Entonces se usan todos los datos de las tablas, que son datos obtenidos en los laboratorios. Y además, las constantes calculadas de acuerdo a las definiciones de la teoría, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, en la tabla 1, usted tiene el peso molecular o la masa molar que le llaman, la constante del gas y los puntos críticos. En la tabla 2 tiene los calores específicos de los gases ideales para ciertos gases comunes, ¿verdad? Entonces, usted dice, usted puede tratar estos gases como gases ideales con este Cp y este Cv. El K es el Cp menos el Cv. ¿Cómo es? No, K es Cp entre Cv. ¿Ok? Es la división entre Cp entre Cv. Y entonces esto se usa, hay otras ecuaciones donde se usa K. Después aquí están las tablas ya donde se ha medido el calor específico, presión constante, volumen constante y K para ciertos gases. Entonces, para el aire se ha medido a estas temperaturas, ¿verdad? Entonces, ahí le dicen, usted va manejando los gases de acuerdo al rango de temperaturas donde usted está. Aquí, por ejemplo, le dice, usted puede usar los calores específicos, los puede calcular, ¿verdad? Con esta fórmula para este rango de temperaturas. Entonces aquí tiene un porcentaje de error que el máximo es de 0.59 el porcentaje de error y el promedio es de 0.34. ¿Ve? Entonces usted eso más adelante lo va a entender y lo va a aplicar. En física general no se usa eso, porque en realidad en física general lo que se ve es toda la teoría física, todos los modelos físico-matemáticos que se han desarrollado para explicar la naturaleza, ¿verdad? La física le da todos los modelos a la ingeniería para que la ingeniería agarre esos modelos y los aplique. ¿Ok? ¿Le contesté, Steve? Sí, gracias. O Ok. sea, en resumen, digamos, esa temperatura, esa presión varía dependiendo del gas. Exactamente. Exactamente. Gracias.
Con gusto. Bueno, ok. ¿Alguna otra pregunta? Muchachos, pónganse a pensar, por favor, de veras, en la capacidad de asombro. No descuiden la capacidad de asombrarse. Ok, por ejemplo, es asombroso que yo pueda mover este dedo a voluntad. Y a voluntad lo estire. Eso es asombroso. Bueno, nos vemos entonces. Que tengan una buena semana. Hasta luego, Bueno, profe. profe, gracias. Bueno. Gracias, Gracias, muchas profe. gracias. Bueno, Hasta luego. profe.